vida. Atención y que disfrutemos la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibir y escuchar la palabra de Dios? Me llena de alegría, me llena de gozo poder compartir. Es un gran privilegio el que se me da esta mañana de aperturar una serie de sermones de Adviento, de Navidad, y tengo la dicha entonces de poder compartir con ustedes esta serie titulada Navidades Cruzadas. 3 historias fascinantes, importantísimas para esta época, que nos dejan grandes lecciones de vida. ¿Está listo conmigo? Trago su Biblia. Lucas capítulo 1, versículo 8, y leemos hasta el versículo 17. Gracias, Señor. Lucas capítulo 1, versículo 8 al 17. Dice la palabra del Señor: aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en su suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le acercó un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El tema de hoy es preparando el camino. Previo al nacimiento del Salvador, Dios envía su ángel para anunciar a un par de esposos ya avanzados de edad, ancianos casi. Su nombre es Zacarías y su esposa Elizabeth. Por mucho tiempo habían ellos estado esperando o buscando o queriendo tener el privilegio de ser padres de familia. ¿Cuántos padres de familia hay aquí esta mañana? Hay muchas familias representadas. No hay dicha más hermosa de tener ese privilegio de recibir esa criatura en las manos. Zacarías había estado orando, había estado pidiendo por tener ese privilegio de tener una familia. Por los planes y designios de Dios, el asunto no había llegado. La respuesta a las oraciones no habían sido contestadas. Pero resulta que a Zacarías lo sorprende el Señor un día cuando le tocaba oficiar una ceremonia, un ritual del pueblo de Dios. Él era un sacerdote, parte del equipo que oficiaban estas fiestas, y justamente le tocaba a él el turno de encender el incienso y ofrecerlo al Señor, símbolo de las oraciones. Y resulta que el ángel del Señor lo sorprende y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. La historia que vamos a escuchar el día de hoy tiene que ver no con el Señor Jesús, sino con un acontecimiento que se da 1 año y 2 meses aproximadamente antes del nacimiento de nuestro Salvador. Pero qué importante tiene esto. Resulta que Dios responde las oraciones de Zacarías y de su esposa Elizabeth, y vamos a ver el día de hoy no la vida del apóstol Juan, sino la vida de estos 2 personajes que tienen esa experiencia que es tan importante, que entrelaza la venida del Señor Jesucristo en su primer nacimiento, en su nacimiento acá en la tierra. Es una historia hermosa que nos va a enseñar a nosotros 3 principios importantes y 3 cosas que nosotros debemos aprender. Pero principalmente
Dios escoge a esta familia y escoge a su hijo específicamente, a Juan, para que este niño sea el que abra el camino, que abra el sendero, que prepare el camino, el corazón del pueblo de Dios para recibir al Salvador que vendría detrás de él. Juan se iba a convertir en un predicador importantísimo, con un mensaje de arrepentimiento y de perdón, y que su ministerio radicaba específicamente de preparar el corazón de la gente para que pudieran recibir al Salvador. Hoy vamos a aprender cómo ustedes y yo podemos ser parte de ese plan de salvación, cómo ustedes y yo podemos participar en el plan de salvación para que otras personas tengan la dicha de recibir a Jesús en su corazón, de recibir a Cristo en sus familias, de darle un lugar, un alumbramiento de salvación, es decir, que Jesús pueda nacer en su corazón. ¿Cómo nosotros podemos ser parte de esta gran bendición? Así que vamos a empezar entonces la primera parte y el primer punto que nos enseña Zacarías y la historia entrecruzada de estas Navidades. Zacarías estaba en el templo. La Biblia nos narra y nos dice específicamente, y solo Lucas es el que nos da este dato, y dice que Zacarías estaba ofreciendo el incienso y estaba en el tiempo de las oraciones del pueblo. Y es ahí donde él escucha la voz de Dios a través de un ángel. Y eso nos da a entender a nosotros que Zacarías, en primer lugar, estaba esperando en el Señor, esperando con devoción. ¿Qué significa esperar con devoción? Y es que es complicado cuando estamos esperando una respuesta del Señor, cuando estamos esperando una respuesta a nuestras oraciones y resulta que Dios no ha contestado. Cuando pedimos por un trabajo y el trabajo no llega después de 6 meses, nos rascamos la cabeza y nos desesperamos y empezamos como que a culpar a Dios, que Dios no tiene oídos para oírnos. Nos frustramos, nos enojamos con nosotros mismos y reaccionamos de esta manera, nos alejamos un poco de lo que estamos haciendo. Pero Zacarías nos da a nosotros otra imagen de qué es esperar. Seguramente muchos de ustedes han llenado sus boletas de oración los días miércoles y algunos de ustedes han tenido la experiencia de estar esperando una respuesta por más de 1 año, por más de 2 años. Bueno, Zacarías y su esposa llegaron a ser casi ancianos y Dios no había respondido a esas peticiones hasta el tiempo justo, hasta el momento adecuado, porque los planes de Dios son perfectos, ¿cierto? Porque más grandes son sus pensamientos que los nuestros, porque sus planes son mejores que los nuestros. Amén. Pero Zacarías estaba en el lugar correcto y en el momento oportuno. Él no estaba frustrado porque Dios no había respondido. Cuando el ángel viene, le dice: Zacarías, tus oraciones han sido contestadas. Mi hermano, no hay dicha más hermosa que recibir una respuesta de Dios en el tiempo de Dios. Amén. Estar en el lugar, esperando con devoción, con esa prontitud, sirviendo a Dios con el ánimo, con la diligencia, con el carácter que Dios espera que nosotros reaccionemos, aún así las circunstancias no sean las más correctas, no sean las adecuadas. Zacarías estaba al pie del cañón sirviendo a Dios y todavía en esas circunstancias seguramente orando, porque el ángel le dice: tus oraciones han sido contestadas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar de esa manera en las promesas de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar aún así no hubiera una respuesta mañana? Aún así no hubiera una respuesta el otro año. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a esperar en los planes de Dios, que son perfectos, planes de bien y no de mal? ¿Estaríamos dispuestos nosotros? Bueno, para ser nosotros parte del plan de salvación, debemos estar en el lugar correcto, en el momento oportuno,
haciendo lo que nos toca hacer, estar cerca del altar de Dios, estar cerca de su presencia, estar cerca de su voluntad. Y Zacarías entonces estaba en este lugar esperando, y el ángel le responde: usted ha de saber que usted y yo somos sacerdotes, somos pueblo santo, adquirido por Dios, ejercemos un sacerdocio. Dios no nos llamó solo a estar sentados, sino nos llamó a ser parte de su plan, parte de su propósito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esta mañana? Así que vamos a seguir confiando en el Señor y esperando en el lugar y el momento oportuno hasta que el Señor conteste. El segundo punto que encontramos en este pasaje hermoso, y es que parte de las oraciones que Dios contestó tenían que ver con el deseo de Zacarías de ser padre de familia, de tener descendencia. Bueno, y Dios responde, Dios da la respuesta. Pero si usted puede leer conmigo el pasaje que dice allí en la escritura, el ángel le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tu esposa dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Adjunto al nombre iba el propósito por el cual venía este hijo. Note bien, por favor. Note bien este punto. Es importante que usted lo tome en cuenta, porque cuando Dios da una respuesta, muchas veces Él quiere impregnar su propósito para hacer cumplir en nosotros su plan. Recuerde que todo lo que hacemos, los que en Él hemos sido llamados, tiene que ver con Él, no tiene que ver con nosotros. Todas las bendiciones que recibimos tienen que ver por Él, no por nosotros. Todo se trata de Él, todo es para su gloria, nada para nosotros. Si Él quiere bendecirnos, es por su gracia. Si Él quiere dar, es por su gracia, nada por lo que nosotros podamos hacer. Y Zacarías entendió muy bien este principio. Cuando el ángel le da el anunciamiento, le anuncia el nacimiento de su hijo, le dice: le llamarás, le pondrás de nombre Juan. Y este niño va a tener estas características, porque para esto ha sido enviado este niño. Pero la responsabilidad no recae en el ángel, sino recae en Zacarías como padre y Elizabeth, su esposa. El segundo principio para ser parte de los preparativos para que otras personas puedan conocer a Jesús o puedan recibir el plan de salvación, puedan integrarse al plan de salvación, es esto: involucrando a toda nuestra familia en el plan de salvación. Mire, en su vejez, Zacarías y su esposa iban a ser padres. Recibieron instrucciones específicas de lo que debían hacer con su hijo y de cómo sería este bebé, pues tenía un propósito especial: era preparar el camino del Señor. Qué responsabilidad y qué privilegio tan grande recibieron estos ancianos: preparar al precursor de Cristo, preparar a un siervo de Dios. El nacimiento de este niño había sido profetizado 400 años antes por Isaías, según el pasaje en Isaías 43 y Malaquías 3:1. Sería un mensajero, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, pero necesitaba a alguien quien lo guiara. Padres de familia, ustedes no se imaginan la grandeza que Dios ha puesto en sus manos para el cumplimiento de un plan, un propósito de Dios para sus familias. Cada vez que yo veo a sus hijos, que tengo la oportunidad de conocerlos en la iglesia de niños, conozco a muchos niños de ustedes y los he visto crecer en algún momento dentro de la iglesia de niños. Y no se imaginan ustedes la grandeza que hay detrás de los ojos de cada uno de ellos. Parecieran ser tan pequeñitos y como que si no hubiera ningún plan detrás de todo eso. Pero miren, les presento aquí un gran siervo de Dios.
fui parte de la alegría de este niño cuando nos dijeron: pastor, estamos esperando nuestro primer hijo. ¡Ah, qué alegría! Todavía era un embrión. Nosotros nos alegramos por su nacimiento. Luego nació, sus padres estaban sirviendo en la iglesia de niños y este muchacho ahí ha estado todo el tiempo creciendo en la casa de Dios. Sus padres han entendido que este niño tiene un propósito, tiene un plan. En el plan de salvación hay un propósito tan grande para sus hijos que, padres de familia, ustedes deben de entender que detrás de esa tierna mirada de los pequeños hay un gran propósito de Dios. Cuando usted toma a sus hijos en su casa, cuando los ve jugando, con su imaginación, haciendo cosas, moviendo cosas, cuando ven a sus hijos haciendo mucho relajo en la casa, sepa que detrás de ese travieso, detrás de ese niño inquieto, hay un gran hombre, hay una mujer de Dios. ¿Cuál es el punto entonces? Hagamos partícipe a nuestra familia en el plan de salvación. Escuche bien, prepare a ese predicador que un día va a preparar el camino para que otras personas conozcan, escuchen, oigan el mensaje de Jesucristo y que Jesucristo pueda nacer en esos hogares, en esos corazones. Sus hijos tienen la capacidad de hacerlo. Le pregunto yo el día de hoy, ¿usted cree que sus hijos van a ser grandes hombres de Dios? Deberíamos de pensar así. No solo piense que van a ser grandes profesionales, eso es parte de la vida, pero más allá, qué privilegio más grande para usted como padre y como madre de familia ver a sus hijos un día que crecieron en los caminos de Dios, que crecieron y siguieron el llamado de Dios, que caminaron por el camino correcto gracias al consejo y el ejemplo que usted como padre tomó y la responsabilidad que tomó en sus manos para guiar a un niño como estos. Yo veo muchas familias en potencia en este lugar, ¿verdad que sí, Benjamín? ¿Cuántos años tienes? 3 años. ¿Qué te gusta hacer, Benjamín? Jugar, por supuesto. Qué raro que... A ver, Benjamín, ¿ya tienes cuenta de Facebook? ¿Cuál es tu usuario? ¿Cuál es tu...? Camiones, solo encuentro una imagen de camiones. ¿Usted sabía que los niños ahora ya nacen con cuenta de Facebook de una vez? De una vez en el hospital se los dan. Benjamín, gracias por ayudarme. Démosle un aplauso a este chiquito que está aquí, que creemos que Dios tiene un plan hermoso para su vida. Dios bendiga a sus padres. Gracias, Raquel y Wilfredo, por prestármelo. Sé que es un gran hombre de Dios. Cuando usted se esfuerza por encaminar a sus hijos, la iglesia está preparada para atenderlos, pero la mayor responsabilidad recae sobre ustedes. Ustedes son los llamados. ¿Cuántos sus hijos están fundamentados en la fe? ¿Vinieron este día? ¿Están aquí? ¿O ya sus hijos los domaron a ustedes y dijeron: papito, no queremos ir a la iglesia? Quédense pues. Sería bueno analizar cuánto nuestros hijos son parte en el plan de Dios. Sería bueno pensar cuánto nuestros hijos están participando en ese plan que Dios tiene para las familias. Escuche bien, Dios está dispuesto a utilizar a su familia para que otros puedan ser alumbrados con la luz de Cristo Jesús. Viendo como padres, no podemos eludir la responsabilidad de educar a nuestros hijos como predicadores de Cristo Jesús. Para nuestros hijos, el dar testimonio de Cristo debe ser normal. Para nuestros hijos debe ser normal el hablar de Cristo con sus amiguitos, no avergonzarse de su fe. Eso debería ser normal para nuestros hijos. Yo recuerdo que, mi papá me dice mucho de esto. Me dice: Marvin, tu mamá, que en paz descansa ya, tu mamá siempre oraba todas las veces desde que naciste.
Tu mamá te recibió, eras tan chiquitito y sigo chiquitito. Tu mamá oraba y me decía, me dice mi papá, me cuenta la historia y me dice, tu mamá oraba y decía, mi hijo le va a servir al Señor. Mi hijo le va a servir al Señor. Y me dice mi papá, ¿sabes por qué te llamas Marvin Otoniel? Yo casi no menciono mi segundo nombre porque no mucho me gusta el segundo. Me dice, ¿te llamas Marvin Otoniel? Porque tu mamá admiraba mucho a un predicador de su época, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Y entonces tu mamá decía, va a ser un predicador, va a ser un pastor. Y por eso te clavamos Marvin Otoniel. Bueno, las oraciones de mi madre resultaron ser una gran bendición en los planes de Dios. Las oraciones de esa mujer en el altar de Dios resultaron ser una tremenda bendición, no solo para la familia Martínez, sino para una gran comunidad, para muchas personas que a través del ministerio que Dios ha puesto en mis manos, muchas personas han conocido de Cristo. Pues a eso me refiero, padres. Es ahora que ustedes deben empezar. Involucren a su familia en el plan de salvación. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esta mañana? Así debe ser. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y número 3, Zacarías y la historia fascinante previo al acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Había un ingrediente que no debía de faltar. En el versículo 14, si usted puede acompañarme allí en Lucas 1:14, vamos a encontrar ahí el ingrediente que hace falta para preparar el camino a la salvación de otras personas, para que Cristo pueda llegar allí. Versículo 14 dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. El gozo y la alegría no deben de faltar. Tenemos una tía que yo aprecio mucho porque viví con ellos, con mi abuelita, desde que yo tenía 11 años. Y entonces mi tía siempre estuvo a la par de mi abuelita, cuidándola, atendiéndola. Pero mi tía se perdió de una parte de su vida que es esencial. Y a ver si no, chavos solteros y chavas solteras, mi tía no tuvo la oportunidad de tener un novio a una buena edad. Se le fueron los años. Mi tía no tenía otra vida más que estar en la casa cuidando a mi abuelita. Y yo pensé, pues bueno, la tía ya no se va a casar, y todo eso era parte de el ya creer de la familia. La tía no tiene novio, se le pasaron los años. Resulta que la tía llegó a cumplir 42 años. Imagínense, ya 42 años y no tuvo la oportunidad de conocer a alguien, pero de repente nos sorprendió la noticia. La tía tiene novio. No les creo. Sí, tiene novio. Era algo inconcebible para nosotros, principalmente para mí, que yo viví con ellos. La tía, yo no consigo a la tía con un novio. Ahora, el novio era 10 años menor que ella. Se rayó la tía, pues. Dios premia y honra a los que honran a los padres, ¿cierto? Así que si algo yo puedo decir y sacar de esta historia de mi tía es que Dios la honró. Pero faltaba algo, escuche esto. A los 42 años todavía se puede tener un bebé, clínicamente todavía, pero es un riesgo muy, muy alto. Máxime ahora que las situaciones se vuelven complicadas cuando tienen 30, 31, 32 años y dicen que la cosa se vuelve complicada. Imagínense 43 años y medio. Bueno, ¿cuál fue el dictamen de la familia? La tía se casó, qué bueno, pero hijos no creemos. ¿Cuál fue la agradable y la alegría de la familia? La tía está embarazada. 43 años y medio y la tía está embarazada. Bueno, todos celebramos esa noticia.
pero vinieron los pronósticos médicos y dijeron: está complicado, está difícil. Pero la tía no dejaba de trabajar. La tía no dejaba de hacer sus tamales los sábados. Ahí andaba trabajando para arriba y para abajo, haciendo como si nada había pasado. La tía la vimos barrigona, la vimos bien embarazada y todos nos alegramos. Y de repente llegó el día y nació la bebé de la tía y hoy tiene 10 años. ¿Creen ustedes que la familia se alegró? Nos alegramos tanto. Empezamos a compartir la noticia. La tía tiene a su propia hija. La tía tiene familia. Qué bueno que Dios se acordó de ella. Fue motivo de alegría para nosotros porque la apreciamos y la amamos mucho. Bueno, de eso se trata la alegría. Y le dijo el ángel a Zacarías: y tendrás gozo y alegría, y no solamente tú, sino para muchas personas. Esta situación, este acontecimiento llenará de gozo, llenará de alegría tu vida. A ver si no es cierto, si este año Dios ha sido bueno con usted, hermano y hermana. Dios ha respondido sus oraciones este año, ¿sí o no? Dios ha hecho cosas extraordinarias este año. Por supuesto que sí ha hecho cosas extraordinarias. ¿Por qué no alegrarme? ¿Por qué no reírme? ¿Por qué no estar gozoso con mi Señor? Y ese gozo es el que el Señor espera que compartamos nosotros con aquellas personas que aún no conocen de Él. Anoche escuchábamos hermosos testimonios acá en el concierto. Estuvimos alabando a Dios con todo el gozo, dándole al Señor. Otros estuvieron con Josie y Esteban, pero se perdieron la bendición de estar aquí. Otros fueron a escuchar a Marc Anthony. Cambien de vida, hermanos. Mentira, ustedes no. Estuvimos ayer escuchando las alabanzas, pero en medio de las alabanzas, testimonios maravillosos de lo que Dios ha hecho acá. Testimonios extraordinarios. Si yo tomara el micrófono y me fuera de uno en uno, ninguno se quedaría sin decir algo que Dios ha hecho este año. Bueno, tome a su familia, tome a sus hijos y díganles: mis hijos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, como salimos de los clavos gruesos este año, no ha sido porque su papi es pilas, porque su papi es buzo, es por la gracia de Dios, mis hijos. Es por Él. Nada es por nosotros. Compártale esa alegría a su familia. Comparta con sus demás familiares. Mucha, escúchenme, Dios ha sido bueno con mi familia. Mucha, miren, yo estaba metido en líos en enero de este año. Mírenme, ahora estoy libre. Mucha, Cristo es una realidad. ¿Verdad, mis hijos? Sí, papito. Dentro de muchos recuerdos que guardamos nosotros como familia, mi familia es muy pequeña, se compone de 2 niñas y mi esposa. Tenemos unos recuerdos hermosos que nos causan alegría y hoy nos reímos y hoy compartimos. Aquí están los tesoros de la familia. Y le voy a mostrar aquí una tomografía, ultrasonido. No es tomografía, es ultrasonido. Ultrasonido. Resulta que mi esposa resultó con algunos vómitos y mareos. Entonces, ¡zas!, está embarazada, pues. Gracias a Dios. Pero se sentía mal, tenía dolor. Fuimos a buscar al médico y el médico hizo el primer ultrasonido y dijo: fíjense que ese saco está vacío, no hay nada allí, así que hay que prepararse para extraerlo. Preparamos la sala, si quieren ustedes, y pues le tienen que practicar un legrado. Me puse triste porque
Eran unas circunstancias bien complicadas las que estábamos viviendo en ese momento. Estábamos haciendo los pagos del enganche de la casa, y cada centavo que venía, y ustedes ya saben de qué se trata esto, cada centavo que venía era destinado para el enganche de la casa, los primeros 4 o 5 pagos del enganche de la casa. Y pues la estábamos viendo cruda en ese momento. No era porque no teníamos, sino porque los fondos tenían un destino. Y viene esta terrible y pesada noticia. Dios bendiga a Pastora Mirna, la queremos mucho. Ella nos dijo: Saraí, busca otra opinión. A veces los médicos cometen un error y sus instrumentos a veces no sirven, y busca otra opinión, busca otro médico. Quizás el Señor nunca lo deja a uno, ¿verdad? Siempre provee en el momento oportuno y en el lugar exacto. Una familia se acercó y nos dijo: vayan con el especialista nuestro, nosotros les vamos a pagar la consulta. Visítenlo, él está en su clínica, ya hicimos la cita para ustedes. Muchísimas gracias. Fuimos y le hicieron el segundo ultrasonido. Y el segundo ultrasonido dijo el médico: miren, yo no sé, pero aquí yo escucho el palpitar de un corazoncito. Ese saco no está vacío, ese saco sí tiene alguien que lo está ocupando. Escúchenlo. Y ahí en el ultrasonido, cluc, 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 cluc. ¿Cuántos tuvieron esa dicha, papás? Y dijimos: vamos a esperar en el Señor. Fue un embarazo complicado, pasaron 7 meses y mi esposa estaba en cama. Y se vino el día. Unas complicaciones tan difíciles. Pastor Romeo recordará, mi esposa estuvo en cama 7 meses, pero le echamos ganas. Dios siempre proveyó. Dios siempre dio su sustento para aquellos que esperan en Él. 2 días antes, 2 días antes de que yo fuera a traer a mi hija en el sanatorio donde mi esposa la tuvo, me llaman de la inmobiliaria y me dicen: señor Martínez. Imagínense, yo ahí patojo, señor Martínez, ahí está. Señor Martínez, aquí están las llaves de su casa, si quiere pasar a traerlas, pase cuando usted pueda. ¡Es! ¡Gloria a Dios! Fui a traer las llaves de la casa y entré a la casa solo por esa vez, y entonces fui a buscar algunos centavos y dije: no, mi hija, que es un milagro de Dios, va a venir a su propia casa. Entonces entré a buscar algo para pintar, y como ajusté buscando monedas, compré un galón de pintura rosada, porque yo sabía que era una nena. Y entonces me fui al cuarto, y este va a ser el cuarto de la nena, y me puse a pintarlo yo solito a las 12 de la noche. Y ahí el Señor me dijo: le vas a poner de nombre Victoria. Victoria, porque te he dado la victoria, Marvin, y será señal de que siempre te llevaré de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, yo te doy victoria. Yo estoy contigo. Recuerda, yo te doy la victoria. Y por designios de Dios, creo que mi hija tiene un plan que yo aún no conozco todavía. Solo sé que soy privilegiado de prepararla para ser una campeona espiritual, para ser una sierva de Dios, para ser una mujer poderosa en el Señor, que va a llevar la palabra de Dios donde la gente no ha tenido la oportunidad de escuchar de Jesucristo. Me conmovía mucho el corazón de mi hija Victoria. En su colegio, el último día de clases, presentaron una coreografía, pero tenía que ver con la canción de Serrucho, Serrucho. Todos los niños estaban ahí. Y yo, como padre de familia, estaba sentado allí.
y vi a mi hija detrás del escenario decirle a la Miss: no voy a participar. Me dolió en el corazón saber que mi hija no podía ser parte de, pero me alegró tanto de que sus convicciones están firmes. Me alegró tanto de que los puntos no valieran más que su testimonio. Me alegró tanto que mi hija ha entendido el plan de Dios para su vida. La pregunta para usted entonces sería: ¿tenemos algo que contarle a las personas de lo que Dios ha hecho? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? ¿Qué cosas va a contar usted a sus generaciones? ¿Qué van a saber sus familiares? ¿Qué van a saber las personas que no conocen de Cristo? Usted es el llamado para anticiparse, para preparar el camino, para abrir esa senda, para abrir una brecha para que Cristo solo venga y nazca en los corazones que lo necesitan. Por eso aproveche esta Navidad para hablar de las maravillas de Cristo que ha nacido en su corazón. Aproveche a hablar a sus seres queridos de lo bueno que Dios es y será, y lo mejor ha de venir, porque Él sigue siendo fiel con nosotros. Amén. Quédese en el lugar correcto. Espere en el momento oportuno. Hay un momento de Dios. Hay un tiempo de Dios que ni usted ni yo conocemos. Quédese allí. Espere. Siga orando, siga cerca de la presencia de Dios, como Zacarías nos enseña, esperando esa promesa. Quédese allí. Número 2, utilice a su familia. Aproveche, este es el momento para inculcarles valores fundamentales de fe. Recuerde que está educando predicadores poderosos en Cristo. Siga adelante en el nombre del Señor. Incline su rostro ahí donde está. Y si hay alguna persona que ha venido esta mañana visitándonos y vino una persona necesitada de Dios, yo quiero hacerle una invitación para que este día pueda recibir a Jesús en su corazón y darle ese lugar al Señor en su vida. ¿Habrá alguien esta mañana? Levante su mano y en su lugar. Queremos orar por usted que nos visita, que viene necesitado de Dios. Hoy le hemos contado de un Dios maravilloso, y este seguramente es el tiempo para usted. ¿Habrá alguien ahí entre los pasillos, en los lugares? Levante su mano. Queremos orar por usted. ¿No hay nadie? ¿Alguna persona que quiere hacer nuevos votos con el Señor? Seguramente se alejó en algún momento y hoy ha venido necesitado. Por favor, regrese. El Señor no lo echa fuera. El Señor lo perdona. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros? Levante su mano. Queremos orar por usted. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser parte de esta familia hermosa de Iglesia Cristiana Vida. Y no dudamos, Señor, que tú estás usándonos para levantar tu obra en este lugar. Tu siervo Romeo decía ayer: en un lugar tan complicado, con el título de Zona Roja, has levantado una comunidad que levanta tu nombre. Y es aquí donde tú nos has puesto en este tiempo. Levanta nuestras familias. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que estas fiestas que se aproximan sean... Somos Iglesia Vida. Visítanos en la primera calle 7-67, zona 5 de Villanueva, Guatemala. Te esperamos en nuestros 2 servicios, a las 7 y a las 10 de la mañana, en el Santuario Mayor, y miércoles a las 7 de la noche en el Santuario Menor. Te esperamos con toda tu familia.